Esto es Sabiduría en voz alta. Voces que inspiran. Un espacio para ser y sanar. Hola Laura, bienvenida a este nuevo episodio de Hola, Sabiduría en voz alta. Hola Lucía, gracias por estar aquí también conmigo en este espacio tan bonito que tenemos, como bien lo decías ahora, para ser y sanar. Así es. Mi Laura, hoy vamos a tratar un tema súper lindo, que es la niña interior o el niño interior. Entonces, lo primero que quisiera decirte es cómo llegas hoy a este espacio. Bueno, te cuento que hoy llego, ¿cómo decirlo? Como un poquito expectante porque es un tema que me mueve mucho. En mi formación como psicóloga nunca vi este tema, ni en mi pregrado, ni en los posgrados, ni en las formaciones que he hecho. Hasta ahora, en la formación que estoy haciendo contigo en terapia sistémica transpersonal, se abrió esta puerta tan importante para mi juicio ahora como humana, más allá de la profesión, de lo importante que es ver esa niña, en mi caso esa niña interior, y empezar a atenderla y notar cuáles son las señales que muestran que quizás está herida. Entonces me ha parecido que es un tema que a mí me mueve y por eso me trae como expectante, porque sé que me va a conectar con muchas cosas que cuestan todavía emocionalmente. ¿Y tú? ¿Tú cómo llegas Yo hoy? también. Llego parecido, siento como aquí, cosito aquí porque claro, es un tema que me toca. Y te cuento que es un tema que se trabaja más en terapia transpersonal, que es transpersonal como espiritual. Vamos a hablar de lo transpersonal, es lo que va más allá de la persona. Y en estas terapias hablamos de la niña interna como esa parte nuestra donde están creencias, memorias, eh, que está herida, sí, pero que, haz de cuentas, está la niña interior luminosa Sí. y alrededor de ella hay como un montón de capitas de creencias, sufrimientos, cosas que no entendimos cuando éramos chiquitos o chiquitas y fuimos como creando muchas creencias, ¿no? Más las aprendidas en la familia, más las aprendidas. Y cuando sanamos esta niña interna, que hoy vamos a aprender primero a cómo reconocerla, cuando la sanamos es como que le vamos quitando peso a esta criaturita divina dentro de nosotros, a esta parte que tiene muchas emociones y se manifiesta a través de ellas, y va a salir como esa niña luminosa, esa que puede ser, esa que puede sanar, esa que es creativa. La niña luminosa también la conectamos cuando estamos en momentos de creatividad, de baile, de disfrute. Entonces ella siempre está ahí, digamos que están esas dos partes que pues, se llaman así como la parte luminosa y la parte que está un poquito más en la sombra. A mí me llama mucho la atención que tú usualmente logras identificar el lado luminoso y, como bien dices, la sombra, ¿no? Quizás para mí hablar de la niña siempre ha sido de la niña herida y desde la herida y desde la herida. Y tú, pues desde tu sabiduría y también desde tu formación, pues nos invitas a poder encontrar también ese lado luminoso de la niña y no solo pararnos desde la herida, ¿no? Eso me parece bien importante. Eh, no sé cómo explicarlo, pero a veces creemos que eh, o rechazamos a la niña herida porque sí sucede, es una parte que metemos, la rechazamos y diríamos en sistémica, todo lo que yo rechazo lo excluyo de la experiencia. Sí. Entonces rechazo la niña porque en esa niña hay emociones que han tapado el dolor que ella sintió. O sea, nuestra niña está acá, dentro de nosotras. Y toda nuestra experiencia nos trae hoy con ese dolor que ha sido encapsulado. Como hablas tú, ¿no? Se encapsuló, se abscesó. Entonces la idea es reencontrarnos con esa niña. No vamos a hablar solo de sanar la herida de la niña, sino vamos a reencontrarnos con esa niña y eso es un camino. Hoy yo llevo muchos años en este reencuentro y me he dado cuenta que no es que hoy sane la niña, sí, hoy hubo un momento en que le pude quitar carga a esa parte mía, ¿sí? Drenar ese absceso. Sin embargo, es un camino para toda la vida. Y una de las cosas más lindas, esto es muy desde lo transpersonal, pero también desde la meditación, que a mí me gusta, el budismo zen, es que es regresar a casa.
Es volver a darle un lugar a esa niña y que esa niña se sienta segura aquí adentro. Que pueda confiar, como Es eso. confiar, ¿no? Es la mirada en que pueda volver a confiar en mí, porque mí. yo misma soy la que la he ido rechazando porque tengo miedo de sentir dolor, ¿ves? Ninguna parte es mala ni es buena. Es que el dolor hace que cerremos, no sé cómo decirlo, como que nos cerremos a sentirlo y entonces tenemos un montón de emociones encima del dolor y para llegar a ese dolor vamos a ir sacando estas capitas para sentir el dolor y el dolor sí se sana a través de sentirlo. Claro. Como volver a esa capacidad genuina que tenemos de poder sostenernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, ¿no? Cómo podemos sostenernos. Aprender a sostenernos. Aprender a sostenernos y lo que mencionas de cómo quizás empezamos a hacer resistencia hacia ciertas emociones un poco más desde las estrategias de repente de afrontamiento, que empezamos a aprender de que no es en el vacío a evitar lo que es doloroso, ¿no? Y no es solo desde ahí, Laura, porque pues sí, como esa parte animal que tenemos, por decirlo de alguna manera, siempre le huye al dolor, nos protege. Entonces, por ejemplo, si yo voy a meter la mano en fuego, ahí mismo hago esto. Sí, claro. Porque me va a Termina doler y siendo me voy a adaptativo. quemar. Y me va a quemar. Entonces, el dolor es igual. Como que ahí mismo el sistema dice, estamos en peligro, estamos en peligro. Entonces, aprender a llegar a ese lugar, pero desde el amor. Y desde la compasión en lo mayor posible. Se sana, lo herido se sana, pues amando lo herido, acogiéndolo y sosteniéndolo. Es lo que creo yo. Ok. Sí, creo que aquí la máxima termina siendo el amor, ¿no? Siempre como desde ese amor acogemos estas partes de las que nos vienes hablando también en el episodio anterior, cómo acogemos esa parte, la abordamos desde el amor y cómo ese amor y ese incluir esa parte de sombra también de la niña, pues termina ayudando a atravesar ese dolor, ¿no? Entonces, me parece importante recordarnos el cultivar el amor, ¿no? Sí, y hacerlo con cariñito. Sí. Comprender también que es un camino. Sí. Cuando yo entiendo que es un camino, también a veces llegar a entender que esto, o comprender que esto es un camino, se va dando es caminándolo. ¿Sí? Pues algo que es como relevante o hermoso de mirar es cuando aparece la niña herida, o sea, desde la sombra, y cuando aparece la niña luminosa. Eso sí es importantísimo notar las señales. ¿Tú cuáles crees que son las señales de la niña herida? Pues Lucía, las vine aprendiendo en el proceso contigo de cuáles son esas señales en mí y noto que me cuesta el abandono, por ejemplo, sentirme abandonada. ¿Y qué emoción surgió? ¿Qué sentimiento? Uy, tristeza. Ok, Tristeza ahí y empiezo a ansiedad. reconocerlas. Sí, la puedo tristeza y reconocer a ansiedad. través de sentimientos, emociones, Sí, sensaciones. sensaciones, sí. Sí, eso ha pasado conmigo, como esa tristeza que empiezo a experimentar. Y ansiedad también. Sí, es un poco como lo que empiezo a notar en relaciones o en situaciones en las que puedo percibir abandono, por ejemplo. Ok. Eso también. Cuando me exijo un montón, que eso lo vine a aprender ayer en la clase que tuvimos, precisamente noté eso, la exigente que está ahí como en mejor, lo puedes hacer mejor y más cosas y puedes hacer otras tareas y como que está también desde la no suficiente. Esas son otras señales que yo he notado en mí, ahí está la niña con dolor. Sí. Mira que en mi caso ha sido increíble porque cada vez descubro algo más y esa niña puede salir más. Y mira que en episodios de cuando era niña hubo una parte de mí que no quería brillar, que quería esconderse, como que se metió en un cosito así. Y últimamente la estoy dejando que salga y que brille. ¿Qué quiere decir eso? Que sea ella misma. Sí, porque a veces cuando somos niños tenemos que ponernos como un tipo de máscaras para poder sobrevivir
Y la mía fue como estar ahí en lo invisible para evitar confrontaciones, No, cosas que me claro. daban Sí, miedo. total. De hecho, lo hablamos, que lo compartimos las dos, como ese temor también a no agradar, ¿no? Como a esa búsqueda de aprobación, ese miedo a esa evaluación negativa, que a mí me resuena si esto es lo que pasaba contigo, un poco búsqueda de esa aprobación y como si muestro realmente mi posición, no les va a agradar, voy a caer mal. O Entonces, se van y me o se van y me abandonan. abandonan o me van a rechazar. Exacto. Ahora es como, bueno, si hay que hacer el curso para caerle mal a alguien, pues bueno, hacemos el curso, yo lo dicto de cómo caerle mal a otra Sí, persona, siendo yo misma. Eh, y ha sido un camino, como bien lo dices. Creo que ayer, como nos lo acompañaste en la clase, fue bien lindo notar que efectivamente hay un llamado de nuestras ancestras a que, bueno, lo hagamos diferente esta vez, sí. que no las sigamos. Sí, un poco ayer, eh, desde la mirada sistémica, la niña interna es esa niña que tuvo que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Si yo creo que me sintonizo es en el hecho de poder ver esos comportamientos no en el vacío. Claro, claro. Eso me conecta mucho, Lucía. Yo creo que a quienes nos oyen y nos ven les puede dar también esa sensación de tranquilidad desde esa mirada de, bueno, yo me estoy comportando así, producto de una historia, de un sistema del que hago parte. ¿Cómo puedo también empezar a cogerme desde la autovalidación que permite que empiece a integrar esas partes, eso que viene de mí, eh, como bien lo digo, no en el vacío, sino desde la comprensión de mi historia? En Gestal dicen algo bello que lo hemos conversado y es eso que fue allá y entonces, ¿cómo es aquí ahora? Explícame un poco más, que hablas de eso y a veces yo como que lo entiendo y otras veces como que quedo, ¿cómo es que es? Bueno, Gestal habla un poco de poder viajar al pasado, eso que fue allá y entonces, que es ese pasado, cómo es aquí ahora y es cómo yo lo recibo en el presente. También dándonos la capacidad de agencia, y agencia es la posición que podemos tomar como adultos, en la que actuamos en conciencia, en la que elegimos y no estamos solamente sujetos a lo que aprendimos y justificamos nuestro actuar desde es que yo lo aprendí así. No, sí, lo aprendiste así, está bien reconocerlo, fue allá y entonces de esa manera y ahora aquí, ahora cómo llega para ti. Y que, Sigue llegando con dolor, sigue ok, llegando ok. con sensaciones displacenteras, sigue llegando con qué y cómo yo ahora me puedo hacer cargo de esto sin que eso implique exceso de responsabilidad, ¿no? Porque los comportamientos se dan en un contexto y hay una retroalimentación de parte y parte, ¿no? Tanto del ambiente como mío hacia el ambiente, que va a hacer que no solo sea mi responsabilidad, porque hay condiciones que necesitamos tener todos los seres humanos para estar en estados de salud mental, por ejemplo. Con eso que hablas es también como comprender que cuando somos niños no podemos auto, ¿cómo sería? No podemos nosotros mismos entender o comprender las cosas, sino que están los mayores, que son los que nos ayudan a darle un lugar, ¿no? Y en la época mía, por lo menos, no queriendo jamás, claro, eh, juzgar a mis papás, pero y a ellos también les debió tocar parecido, es que los niños crecíamos como muy solitos en el sentido de que aunque estuvieran papá y mamá o no estuvieran, no estaba la presencia que un niño necesita para poder comprender ciertas cosas. Claro. Este es el caso, por ejemplo, y lo voy a hacer ejemplo como me gusta siempre, para que quede más entendido. Este es el caso de una niña, la mayor de una familia, y esta niña empieza a tener varios hermanitos. Y cada vez que va llegando un hermanito, ella
no entiende por qué la mamá no está, porque está pendiente, porque un niño no lo entiende, Laura, y menos si son muy seguidos. Entonces el niño siente como que fue abandonado, esa es una forma en que el niño se hiere, como ya me quitaron mi lugar, yo ya perdí todo, y el niño puede sentir celos, y es como irlo, o sea, es imposible que un niño no tenga ideas en la cabeza, eso no es posible. Es más, un bebé puede haber llorado 2 minutos y se sintió abandonado mientras la mamá fue al baño y volvió. ¿Sí? Se hiere facilito. No es que se hiera, sino que siente ciertas ausencias muy fácil. No es que, no tiene que ser un trauma terrible para que pase eso, ¿sí? Entonces, como esta niña entonces empieza a sentirse como que ya no es parte de, quizás, o ya no tiene la misma importancia que tenía antes. Y ahí empieza a tomar papeles, este es un caso real, empieza a tomar el papel de para que me vean, para que me sigan queriendo, porque ella cree que perdió el amor. Eso es lo que ella cree. Sí, porque es un niño. Y entonces para que me quieran y demás, me hago cargo de mis hermanitos. Y paso ya a un rol que no me corresponde y maduro antes de tiempo. Crezco antes de tiempo. Sí. Asumo responsabilidades que Sí. no me corresponden. Y eso ha ido evolucionando, ¿no? Porque hoy día hay crianza consciente donde muchos papás están criando a sus hijos desde la presencia, desde estar, desde explicar, desde que el niño pueda comprender. Antes los niños no se escuchaban. Entonces hacían sus propias ideas y ahí quedaba. Entonces son quizás esas creencias, esas memorias que se fueron creando ahí las que hacen que actuemos de la forma en que actuamos. Entonces nos podemos dar cuenta de desde dónde estoy actuando, si es desde esa niña herida, a través de mis experiencias, por ejemplo, y también del para qué hago lo que hago. Hay cositas que hacemos para que nos quieran. Buscando esa aprobación. Buscando aprobación. Que también ese buscar ser amado es una necesidad común a todos los seres humanos, ¿no? Pues todos merecemos y queremos ser amados. Claro. El punto es desde dónde lo hacemos, ¿no? Como que yo creo que ese es como el mensaje que también nos dejas, desde dónde lo hacemos y está esa necesidad de ser amados desde la angustia y desde el asumir responsabilidades que no son mías, desde el tener dificultades para poner límites, ¿no? Que también puede ser parte Claro. de las señales de cómo está esa niña. ¿Cómo crees que un niño, que ya ahorita como adultas podemos conectar con esa niña que hoy día, o sea, yo hoy no sé poner límites, por ejemplo, porque de niña, ¿qué pudo pasar para que yo hoy no tenga esa facilidad de poner límites? Pues yo no sé si me atrevería a decir unas razones como muy claras y explícitas, no lo sé. Yo creo que lo voy a hablar desde mi caso, como que a mí también me cuesta mucho establecer límites a veces. Y es un poco desde contextos donde hay cuidadores o padres autoritarios. Cuesta un poco poner tu voz, porque la consecuencia puede ser pues no tan agradable. Claro. Aquí no está sujeto a si hay maltrato o no, sino voy al punto de la desaprobación. Si te pones y dices lo que piensas, chiquito, que la autoridad es otro, porque tú eres chiquito aún, puede llegar a pasar que pues empecemos ahí a gestar esa dificultad para poner nuestra voz y establecer ciertos límites. Entonces ya da miedo, ¿verdad? Sí, por Entonces supuesto. aprendo de chiquito que si hago tal cosa va a pasar esto. Claro, o sea, el poner ese límite puede hacer que Me dejen de hablar. me dejen de hablar O me quiten la mirada. o que me es algo quiten muy esa lindo. atención. Sí, que es algo con lo que yo... Que la mamá como que ve el dolor o el papá el dolor en el hijo y pues se Mira, voltea y ya lo dejó solito. Eso es algo con lo que yo te confieso y les confieso a quienes nos oyen, me peleo un montón. Y es un poco que lleguemos a esa otra forma de maltrato. Y es ese maltrato emocional en el que deciden las parejas, los jefes, los papás o quien sea en el rol que esté de tener de tener estos comportamientos, ¿no? De dejar de hablar, de ignorar,
una cosa es dejar de hablar advirtiendo que, mira, no puedo tener ahorita la conversación porque creo que si lo hago podemos herirnos o te puedo herir, entonces voy a tomar distancia y lo advierto, doy esta señal. Y otra muy diferente es dejarte de hablar sin que tú lo sepas. ¿Sí? Es una forma también de maltratar. Entonces me peleo mucho con esto y se les dice a los padres también como con algo que tú no puedes entrar a condicionar a tu hijo es con el amor. Eso no Eso se es, condiciona, eso no viene aquí al caso de es que no le fue bien en el colegio, es que llegó tarde fuera de la hora, de la hora que se le había pactado, entonces no le voy a hablar a mi hijo y lo voy a ignorar. Entonces como ven, es que con el amor, el amor no entra aquí en juego. Es algo con lo que yo, te confieso, me ok. peleo. Entonces ahí hablamos un poco de que si los niños nos vamos condicionando porque aquí hay una niña, cada uno tiene una niña interna, O un niño. o un niño o un adolescente o un Ujú. joven adulto, porque digamos que a qué horas se termina de formar el cerebro, en qué edad. Más o menos, bien, más o menos a los 25 Exacto, años. hasta esa edad Sí. estamos como más maleables, por decir de Ujú. alguna manera. Entonces hay casos donde el niño si hablaba le pegaban. Si lloraba le decían no llore, sea berraquita o sea machito. Y entonces nos quedamos que llorar no, y llorar No. es una forma Contenidos, hermosísima, Lucía, todo contenido. contenidos. Y entonces, ¿por qué se queja? ¿Usted por qué se queja? Si mire, tiene todo, mire, tiene casa, tiene no sé qué, no tiene uno derecho a que algo le duela, a que, ¿sí? O si no te terminaste la comida, usted es una mala agradecida. Mire, tanta gente muriéndose de hambre en todas partes. Entonces, un poco es como crecimos, no es Mm, bueno ni es malo, así fue, pero mm, sí deja heridas, sí. ¿cierto? Y no es posible que yo a mi hijo o a mis hijos pueda estar 100% las 24/7 protegiéndolo. Va a tener estas, le va a pasar para que aprenda a crecer, a sobrevivir, para que podamos crecer, Laura. Sí. Y él nos sirvió ¿cómo podemos diferenciar? Nos sirvió para sobrevivir, pero ahorita ya no se trata de sobrevivir, sino de vivir plenamente. Sí, Entonces, eso me conecta mucho de cómo podemos darnos cuenta desde dónde estamos, ¿no? Parados y poder darnos chance ahora de vivir con plenitud y vivir con plenitud implica con lo que trae la vida. Yo creo que tú acabas de decir lo que me parece importante resaltarlo y es no solo el dolor nos enseña, ¿no? Como que está ese ujú, cliché de a través del sí, sí, dolor se aprende, es el dolor lo que... no, No, sí como hijos, yo no soy mamá biológica, sí he sentido que he sido mamá, como lo hablábamos tú y yo de este proyecto de sabiduría en voz alta, he tomado el rol de mamá con los estudiantes de la universidad donde trabajo, y a lo que voy es que sí, los padres buscan, como hija lo vivo, que pues no tengamos situaciones dolorosas, total. ¿no? Y seguramente sí es importante desde el rol de protectores y cuidadores y proveedores de los padres velar porque sus hijos pues no vivan situaciones que los puedan vulnerar. Eso sí creo que es, pues, es un llamado a los papás también de cuidar a sus hijos. El otro llamado que hay es a los papás que sean un poco ese papá helicóptero que está sobrevolando muy pendiente de cómo están los hijos y les permiten vivir sus propias experiencias, que como bien lo dices, pues las necesitan para su crecimiento. Te comparto una experiencia, Lucía, que creo que te la había compartido antes, ahora que fui a Ecuador con mis padres, estuve en Mindo. Y resulta que en Mindo hay un mariposario precioso. Bueno, escucho yo toda la historia del proceso, de las etapas de la mariposa, la metamorfosis, y yo como súper curiosa porque lo había visto en el colegio y que los libros y todo esto, pero nunca en vivo. Bueno, entramos al mariposario y me voy yo a un lado donde estaban las mariposas en su crisálida. Yo no era como, no estaba muy atenta a que la mariposa está en la crisálida, sino yo vi fue una mariposita metida, de repente no lo ven tan cerca como en un paquetico así transparente. Y le digo yo a mi madre, ay, mira la mariposita, está que aletea y aletea y aletea, está pegada de esto, ven y le ayudamos para que salga. Y mamá me dice, no, no le puedes hacer eso, porque si tú le quitas
a la mariposa su crisálida, ella no va a poder volver a volar nunca más. Ella necesita hacer el esfuerzo de sus alas para salir de ahí, para que tenga la fuerza suficiente para seguir volando. Entonces eso me dejó a mí el mensaje importante de cómo sí necesitamos de las experiencias como esta mariposa, que aunque parezca que nos costarán un montón, terminan siendo lo que necesitamos para sostenernos en el aire y volar como queremos. Que esta analogía podría ser parte del proceso que hablas de cómo atravesar el dolor, que por más de que cueste y estemos aleteando viendo la niña interior, lo necesitamos, Lucía, ver esa niña interior desde el lado luminoso, que la veremos, no sé, nos explicas ahora si vemos a la niña del lado luminoso después de haber tomado a la niña herida, si se da un proceso simultáneo, si no es tan planificado. Okay, lo veo como desde ahí un poco, okay, ¿no? Sí, un poco también cuando hablas de eso es conectar con algo que es muy importante, y es que yo como mamá sí he herido a mis hijos de una forma inconsciente, porque uno de mamá no se levanta, oiga, venga a ver cómo friego este chino, porque no, todo sí, lo contrario. Es como a veces un amor que puede llegar a ser sobreprotector, pero quizás porque a mí me pasó con lo contrario. Estuve muy solita y entonces yo no quiero que mis hijos vivan eso, ¿sí ves? ¿Cuál es la forma, ya que hablas de papás y mamás, una de las formas, porque seguro hay muchas, pero hablo de esta forma, sí, de sanar, pues como de que los niños que van a tener que vivir lo que van a tener que vivir, va a haber heridas, sí, puede que va a haber traumas, no podemos controlar todos los factores para que el chino crezca, porque si no, como tú dices, ¿quién crece? Que le pase cosas. Se crece a través de sí, las experiencias que nos pasan, ya sean expansivas o contractivas. Pero entonces es un poco sanar yo. Yo atiendo a mamás que tienen hijos chiquitos o más grandecitos, y yo siempre digo, bueno, eso que traes tú, todo ese programa que traes de lo que pasó en tu vida, cosas que necesitas resolver, duelos no cerrados, heridas que tuvimos, hasta traumas. Cuando yo como mamá empiezo a sanar esto, el niño no va a tener que cargar lo mío, ¿sí? De alguna manera. Sí, no va a tener que coger esto y esto es así, entonces yo lo replico. Sí. Sí, te entiendo. No hacerse cargo de lo que yo no resolví. Sí. Que de hecho, bueno, yo les decía, yo no soy mamá. Esto no solamente pasaría en esos vínculos de padres e hijos, sino también lo que yo le puedo enseñar a los que me rodean. Claro. Como esa forma de relacionarme. Los vínculos. Los vínculos. La niña se ve mucho en cómo yo me relaciono, desde dónde me relaciono. Sí. Si me relaciono desde la insuficiencia, si me relaciono desde la alegría o desde el miedo. Entonces yo ahí voy reconociendo. Es una forma de esa. De pronto volvemos al tema del podcast anterior, que es como la niña que necesita para sanar o ir creciendo. Haz de cuenta que cogemos a esa niña y la ayudamos a crecer de otra manera. Eso quiere decir, somos papá y mamá de nuestra niña. Y ya dejamos la queja. Eso es crecer, Laura. Cuando yo ya dejo la queja contra papá y mamá. Ya me están mandando a crecer a mí. Crezca, Laura, por favor. Usted no sabe nada de la vida todavía. No, sabes mucho. Eres muy sabia. Sino que es como si sigo en la queja, es que yo soy así porque fue que cuando... Y tengo 50 años. Por favor. Entonces es como yo ya me hago cargo. Y digo, sí, así fue. Sí me dolió. No se trata de que yo diga, no, mi papá y mi mamá fueron perfectos, no son humanos. Sí. Hicieron lo mejor que pudieron, sí, pero también sentí dolor. Sí. Me hizo daño. Ay, Lucía, sí, entonces, ponerle voz y nombre a lo que fue, como lo sentí. Exacto. Que eso hice con la niña, de ponerle un esparadrapo, no sé si aquí yo estoy muy viejita diciendo esparadrapo, no, o una cinta en la boca. Cállese, sino ahora calladita o calladito, ¿no? O calladito. Y ahora es quítatela y puedes hablar y reconocer que esto te dolió, por más sencillo que para otros sea, como, ay, ¿es en serio que usted está llorando por eso? Sí, es que frente a mis emociones y cómo me siento,
pues no se necesita que otros opinen, ¿sabes? Ni necesito la aprobación de los demás de si les parece bien, como, ay, buenas, ¿a ti te parece bien si yo me puedo sentir así? No, como, pues no, Así me no, siento y así me punto. siento y me puede estar activando la herida de la niña Exacto. y es como mi rollo, claramente, y algo que motivas un montón de hacerme cargo es notar y darme cuenta que esto viene de la herida y cuando no viene del otro y cuando sí viene del otro que está haciendo cosas que necesito decirle, oye, no. Poner límite. Algo que me encanta que lo hiciste ayer en clase yo y voy a estar hablando un poco desde ahí, les comparto que para mí ha conectado un montón ver terapia sistémico transpersonal, más allá de que tú seas la profe, que marca totalmente la diferencia, es que sí los invito a verse desde ahí, desde lo que tú hablas de transpersonal, que tiene que ver con el ser y trasciende, ¿no? Tú lo explicas muy, muy bien con tu experiencia y es ese ejercicio que nos hacías de yo hasta acá y tú hasta acá, ¿no? De poderse uno ver hasta dónde llega incluso la misma energía de mí y hasta dónde empieza la del otro para aprender a cuidarme, ¿no, Lucía? Exacto. Y ahí hablas de la niña. Sí. Hay una etapa que el niño cree que está unido con todo, Okay. que él todavía no se ha diferenciado de lo que lo rodea, sino que la mamá es él, el papá viene de ahí, Laura, de que creemos eso, entonces es como ya poder individualizarnos de alguna manera. Como la identidad, un poco, Exacto, como ven, yo voy construyendo mi propia identidad. exacto. Y una cosa muy linda para ir sanando la niña, lo acabas de decir y es súper importante, es que yo a veces sigo esperando afuera lo que no recibí cuando era niña, cuando ya como adulta me lo puedo dar yo a mí misma. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Sigo esperando afuera que me validen Sí, mis emociones, sí, cuando la que necesita validarlas soy yo. empezar por mí. Conecto conmigo, por eso es presencia, con esa presencia que quizás mi niña sí tuvo, pero en algunos momentos no tanto, porque sí la tuvimos. Hombre, estamos vivas y eso es gracias a los papás. Sin ellos no estábamos acá. Primero nos dieron la vida. La vida. Si no se juntan y nos dan la vida, nosotras No, no. no estamos. Exacto, empezando por ahí ya. Agradecer que nos dieron la Que nos vida, dieron la que vida. nos dieron lo mejor que pudieron, que sí nos dolió, que tenemos que sanar lo que nos dolió. Pero Sí. más allá de eso es todo eso que mi niña genuinamente necesitó, esa presencia, ese amor incondicional, la validación de mi ser, el que un papá o una mamá me diga, oye, a veces esperamos que papá y mamá nos pidan disculpas. Y a veces no pasa, porque ese ser humano no lo logra. No lo logra. Eso no quiere decir que o no va me a duela. pasar. No Eso, qui- claro. Eso me duele en el alma, sin embargo es real, está pasando. Entonces, como yo empiezo a decir, bueno, no tiene la capacidad de validar mis emociones, está bien, me las valido yo. Yo sí me siento enojada, me siento triste, me siento, como sea que me siento, y empiezo yo a tomar a esa niña y darle lo que afuera no se le puede dar. Generalmente en las relaciones nos relacionamos, por ejemplo, con la pareja, a veces esperando que él sea como el papá que yo no tuve, Sí. el que me valide, y le exigimos algo que no puede hacer. Que no, sí. Esto que no es le a veces muy corresponde, inconsciente. Lucía. Ni puede, que Laura. ni le corresponde Ni tampoco. puede. ¿Cómo va a meterse en mí a sanar lo que me corresponde a mí, como dices tú? Sí, no le corresponde. Ni asumir un rol, que ya lo entiendo desde donde lo ves, desde lo sistémico, ocupar un lugar que no es de él, que es irrespetuoso. Exacto. Sí, No dejar que la mariposita... Sí, haga su proceso de volar. Mira que tú hablas de la validación y yo creo que lo he visto en consulta, muchas personas no saben cómo validarse y tú diste una clave y es identificar mis propias emociones. A mí todavía me cuesta denominar algunas emociones. Cuando digo denominar es ponerle nombre. Yo soy como que estoy sintiendo, pero esto será rabia. En algún momento de mi vida todo para mí era ansiedad. Hasta que en terapia aprendí como, no, esto no es ansiedad, estoy sintiendo angustia. O no, nervios. esto estoy sintiendo otro tipo de cosa diferente. Entonces yo creo que la validación implica aprender un poco como a nombrar mi emoción, qué es lo que estoy sintiendo, y para esto volvemos a nuestro episodio anterior de conectemos Presencia. con la presencia, con nuestro cuerpo y es qué estoy sintiendo y en dónde. Y sumarle a este ejercicio de notar cuál es mi emoción, como acompañarme desde ahí y notar que esto no se dio en el vacío. Estoy sintiendo esto y es natural que sienta miedo porque es una situación nueva para mí y lo nuevo me hace sentir de esta manera.
Sí, es un poco ahí, entendería yo, la validación emocional que permite darle voz a la niña, ¿no? Sí, Total, esa claro, sería una forma, claro, es Lucía. una forma porque fíjate que quizás, no sé el por qué, pero quizás el para qué, es que nos desconectamos de sentir, nos desconectamos de esa necesidad. Claro. Porque a veces sentir está mal visto. O Como yo porque, decía antes, si lloraste, no sé qué, y debe ser berraquito o claro, berraquita. Entonces voy a hacer algo nuevo y es natural que yo tenga miedo y tenga nervios, pero como soy berraquita, me voy comiendo las emociones y no las escucho. no la... Y en mi caso, lo pongo en mi carne, ha sido también como, uy, no, si me voy al mar de las profundidades, ¿quién me saca de por allá? En su momento, ya ahorita siento más, vuelvo y digo, esa capacidad de hacerme cargo de agencia de... Y si no lo puedo hacer, ya sé a quién tengo que llamar. El asunto es que también puede darse desde ahí, Lucía, ¿no crees? Como de ese temor que podemos tener natural de cómo sostenernos si no tenemos los recursos para sostenernos. Entonces mejor yo como que le huyo un Evito, poquitico. evito. Sí, Ahí hay un antídoto. sí, Ahí hay un antídoto. Y es que si yo no he aprendido, porque no lo aprendí, sí, puedo empezar con un terapeuta, con alguien preparado para que me acompañe a aprender a sí, validarme, a escuchar. Por eso la terapia ayuda tanto al otro ser sí. humano, porque Laura, no siempre lo vamos a poder hacer solos. Y les digo eso, no siempre vamos a poder salir de algo solos. Y ahí viene mucho esa creencia, es que yo soy muy berraca y yo puedo con todo y entonces a veces me hundo. Yo creo, Lucía, que hay otra señal de la niña herida o el niño herido, el que le cuesta pedir ayuda. Total. No, yo no pido ayuda y me cuesta un montón mostrarme vulnerable. Yo creo que hay otra señal para chequearnos del niño o la niña herida. Lucía, ¿qué ejercicios crees tú con tu experiencia, lo que has puesto también en tu carne, eh, consideras que podemos hacer para ir conectando con la niña herida? O el niño herido, o con el lado luminoso, no sé cómo venga bien para ti, cómo empezar a sanarla. Bueno, yo creo que lo primero es saber que la niña está dentro de mí, que soy yo quien le va a poder dar lo que ella necesita. Yo sé que hay una creencia que a mí me ha pasado en terapia y es que la gente dice, pero ¿cómo así? Entonces si yo me doy todo, no voy a tener una pareja que me... Sí, como si yo me doy el amor, la compañía, hay ese miedo, imagínate. Mm, Entonces si yo me doy todo, entonces ¿qué? No se trata de eso. Se trata de que yo me puedo dar todo, pero además recibir todo lo de los demás. claro, claro, ¿Sí? sí, Lo que es adentro es es afuera. afuera. Entonces es un poco, no se trata ni de tratarla mal, ni de corregirla, ni rechazarla, sino aceptarla tal y como es. Sostenerla, abrazarla. Es como estar para ella, esa presencia que no tuvo, yo se la puedo dar. O que a veces ella cree que no tuvo, porque sí la pudo haber tenido, pero no quedó codificado, por decir de alguna manera. ¿Sí ves? Sí, lo No entiendo. todas las heridas no digo que no sean reales, sí le dolió, pero a veces es como el niño supone porque no un adulto que le pudo explicar. Por eso la presencia. Por ejemplo, Ujú. si tienes un bebé y viene el segundo bebé y la primera se siente envidiosa, ay, esa muchachita es una envidiosa, no sé si has oído eso. Ay, mire cómo trata, ay, yo lo he oído. Mm, Como, y mírela cómo es de viva, mírela cómo es de manipuladora. Empezamos a etiquetar a veces a los niños y eso no es así. Un niño no es que, ay, es un manipulador, no, en mi época era así, pero quizás el niño lo que tiene es dolor, lo que no entiende y está buscando el amor de alguna manera. Quizás ahí sí puede armarse la manipulación. No es que uno ok. sea manipulador, Sino cómo lo va sino que cómo aprendiendo. pudo obtener lo que Sí, necesitaba a través de. a Tiene través de la mucho sentido. manipulación. Tiene mucho sentido. Yo, entendiendo lo que tú mencionas de cómo empezar a atender a la niña o al niño, ¿no? Que está ahí gritando, es poder notar qué es lo que, como veíamos en el episodio anterior, el para qué o qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O para qué lo estoy haciendo y conectar conmigo y notar que estoy en el modo pataleta, llamar atención, si es que quiero, y validarlo, es genuino, aquí está mi niña pidiendo
póngame atención en el caso de las parejas, ¿no? Que nos puede Sí. pasar como, pero ¿por qué no me respondes si es que está en línea? Entonces, Claro. ¿pero qué pasa? Claro, es genuino, es mi niña Pidiendo pidiendo atención. atención. Pero ¿sabes a quién le pide, no? A la afuera. Primero. Ah, sí, claro. Es como notarlo un poco como de, yo me puedo dar esa atención y me puedo acompañar. Y puedo decirle al otro que no me gusta, que no me Ah, conteste. y ahí ya está desde la adulta. Estoy Porque desde la la niña adulta. le pasa a las que me pasaba a mí años que yo dejaba el tratado así, el tratado diciendo, mira, pero... Y ahora como desde la adulta puedo notar, sí, necesito atención, me la doy, Es me válido. acojo, es válido, y puedo pedirle al otro de manera muy concreta, que yo creo que va a ser otro de nuestros podcasts, si estás de acuerdo, y se me viene ahora que tú lo has hablado en varias oportunidades de la comunicación no violenta o de la comunicación violenta y cómo respondo a esto. Yo creo que sí que lo necesitamos, Lucía. Si así nos Aprender. cuesta, mira, si hasta ahora estamos aprendiendo, lo estoy hablando por mí, lo pongo en mi carne, a comunicarme conmigo, a notar a ver qué hay dentro. Imagínate de aquí para afuera para comunicarnos con los otros. Entonces sí que necesitamos eso. Ok, hay una cosa importante en el tema de la niña, ya para cerrar, y es que para sostener a esa niña necesito estar en presencia y como hablamos en el guía anterior, en el podcast anterior, necesito estar desde el guía interno, desde el sabio interno. Ese es el que puede acoger a la niña y a nuestro yo actual que está en evolución. A esta Lucía de hoy, más a esa historia, la coge esa parte sabia y luminosa. Entonces es importante por eso estar conectada en presencia y cuando viene el dolor, viene lo que sea, pues yo sencillamente acojo, yo sencillamente valido, abrazo por un ratico, sostengo y después decido cómo quiero actuar. Sí, eso está muy lindo. Sigue teniendo que ver mucho con responder y reaccionar, con Igual. actuar desde la conciencia. Creo que eso está bien interesante y bien importante. A mí se me ocurre un poco, Lucía, se trabaja desde terapia centrada en la compasión y es lo que hemos hablado también en nuestras conversaciones, de preguntarle a la niña qué necesita de mí. Sí, al y ella niño. contesta. Sí, qué necesita Que de me, mí. que me pongas atención. Puede ser que cuando estoy pidiendo una atención que el otro no me puede dar, estoy necesitando yo misma atenderme a mí Sí. y darme lo que yo sí me puedo dar. Sí, estoy de acuerdo. Ahí voy desde un ser mucho más completo y no como desde buscando que el otro llene mis vacíos. Sí, eso está. Y teniendo presente que algo que me conversabas anoche de que somos vacío. Y hay un libro muy bello que se llama La vida del vacío fértil, como al final somos vacío, ¿no? Y como desde ese vacío puede haber Florecemos. florecemos. Pues Laura, muy linda esta conversación. De este tema hay mucho, mucho, mucho. Sí. Podríamos quedarnos. Sí. Sin embargo, podemos hablar como de esas píldoras de sabiduría que quizás hoy te quedan o que puedas compartir. Bueno, yo hasta ayer, siéndoles muy honesta, empecé a comprometerme un poco más con el hecho de atender a mi niña. Y en este caso estoy aprendiendo a contactar con el disfrute y es hacer cosas que me diviertan, atendiendo a la niña desde el lado luminoso, de la divertida, la creativa, desde ahí. Otra cosa que estoy empezando a hacer es darme la oportunidad de mostrarme más. Okay. De mostrarme. De no esconderme, como lo decías tú, estar así, sino no en esta caparazón, sino poder salir y iluminar, no tener tanto miedo a brillar, no tener tanto miedo a brillar, sino brillar y desde lo que soy, que es costoso también, como les decía, de que tanto hacer el curso para caerle mal a la gente, pero sí hacerlo desde ahí, desde ponerme. Listo. Bueno, yo creo que la píldora de sabiduría hoy para esto de la niña interior es regalarme espacios de presencia y también estoy conectada con la diversión y la creatividad. Escucharme, si hoy quiero sentarme a no hacer nada porque a veces me voy a la hiperproductividad, entonces es como, bueno, me siento y no hago nada y ¿qué pasó? El mundo no se cayó, no pasó Sí, nada. no pasa nada. Estoy aprendiendo a que soy valiosa aunque no haga nada. Oh, y eso sí que es importante, me conecta porque todavía
nos vemos o me veo desde la hiperproductiva valiosa. Pues bueno, Lucía, qué lindo espacio nuevamente el de hoy para hacer y sanar, como lo decías al inicio de nuestro podcast. Si hemos repetido mucho la niña es porque precisamente pues nosotras nos identificamos como mujeres y desde ahí viene la niña. Quienes nos escuchan con lo que se identifiquen, recuerden que es volver al niño o la niña a esa etapa en la que ustedes eran más chiquitos con las que los invitamos y las invitamos a conectar. Esperamos nos vean en el próximo episodio. Recuerden que siempre al finalizar de cada episodio les dejamos algunos ejercicios para que practiquen en casa, para que vayan integrando esta experiencia que, como siempre lo ha dicho Lucía, no somos productos terminados, así que tendremos oportunidad siempre de seguir practicando y seguir creciendo, ¿no? Es un camino, recordar que es un camino, que hay formas de atender a mi niña cuando me como un helado, que ay, yo quiero un helado, me lo como. La niña quiere un helado. La niña de pronto quiere acostarse en el pasto y mirar el cielo. Me acuesto en el pasto y miro el cielo. O la niña quiere coger un peluche y abrazarlo. Ahí la estoy cuidando y mimando. ¿Sí? O las niñas se quieren Cuando ir para la abrazo. ¿O la niña qué? O las niñas se quieren ir para la India. Exacto, Sí. exacto, también. Es como todo lo que es curiosidad, creatividad, dejarla volver a ser. Sí. Esa niña. ¿A soñar? A soñar. A soñar. A soñar. A soñar. Volver a soñar. Bueno, a todos muchas gracias por vernos y escucharnos y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Chao.